El cielo de Houston estaba cubierto por una tormenta inesperada cuando el jet privado de Alejandro Montiel tocó pista antes de lo previsto. Nadie sabía que regresaba ese jueves. Ni su asistente, ni su chofer, y mucho menos su familia. Alejandro, uno de los empresarios latinos más exitosos del estado, fundador de una poderosa firma tecnológica que había nacido en un pequeño garaje y ahora cotizaba millones en bolsa, había decidido sorprender a su esposa y a sus 2 hijos. Después de semanas de reuniones en Nueva York y Los Ángeles, sentía un vacío extraño en el pecho, una sensación que el dinero no lograba llenar. Extrañaba su casa, las risas en el jardín, la rutina sencilla que alguna vez prometió no perder cuando el éxito tocó su puerta. Lo que no sabía era que esa noche su vida cambiaría para siempre. La mansión familiar se alzaba imponente en una exclusiva zona residencial, con grandes ventanales y luces automáticas que normalmente brillaban con calidez al anochecer. Pero al llegar, algo le pareció extraño. La reja principal estaba entreabierta. Alejandro frunció el ceño. La seguridad era estricta. Siempre lo había sido. Bajó del auto que él mismo condujo desde el aeropuerto. Quería mantener la sorpresa intacta y el silencio le resultó inquietante. Ni música, ni risas, ni el sonido habitual del televisor en la sala. Solo el viento moviendo las ramas de los árboles y el crujir leve de la puerta principal, que también estaba sin seguro. Un presentimiento helado le recorrió la espalda. Entró despacio, llamando en voz baja, «Claudia, chicos». No hubo respuesta. El aroma que llenaba la casa no era el habitual perfume floral de su esposa ni el olor a comida recién hecha. Era un olor a polvo, a madera vieja. Y algo más que no lograba identificar. Caminó hacia la sala principal y entonces lo vio. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que él nunca había visto. Fotos antiguas, algunas impresas en blanco y negro, otras más recientes pero claramente captadas sin que él lo supiera. En todas aparecía él. En eventos, en restaurantes, entrando a hoteles, incluso abrazando a personas que apenas recordaba. Algunas imágenes estaban marcadas con círculos rojos, otras con fechas escritas a mano. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Sintió que el aire le faltaba. Dio un paso atrás y casi tropezó con una caja abierta en el suelo. Dentro había documentos financieros, copias de contratos, transferencias bancarias resaltadas con marcador amarillo. Eran movimientos confidenciales de su empresa. Información que solo su círculo más cercano conocía. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró con la voz quebrada. La sorpresa que había planeado se convirtió en una pesadilla en cuestión de segundos. Subió las escaleras casi corriendo. Cada peldaño crujía bajo su peso. La puerta de su habitación estaba abierta. La cama deshecha, los cajones abiertos, el closet vacío del lado de Claudia. La ropa no estaba. Tampoco las joyas. En la mesita de noche encontró una carta. Sus manos temblaban tanto que le costó abrirla. Reconoció de inmediato la letra de su esposa. «Alejandro, cuando leas esto ya sabrás que no podíamos seguir viviendo en esta mentira». Las palabras parecían cuchillas atravesándole el pecho. Mentira. ¿Qué mentira? Él había trabajado duro por su familia. Les había dado todo. Viajes, educación privada, estabilidad. ¿Qué más podían querer? Mientras leía, la visión se le nublaba. Claudia hablaba de secretos, de traiciones, de decisiones que él tomó sin consultar. Mencionaba una investigación, algo relacionado con su empresa y con un socio al que Alejandro había dejado atrás meses antes en medio de un escándalo silencioso. Decía que alguien los había estado vigilando, que temía por la seguridad de los niños. Que tuvo que irse antes de que fuera demasiado tarde. Pero no especificaba a dónde. El millonario que dominaba juntas directivas y negociaba contratos multimillonarios se encontraba ahora solo en su propia casa,
rodeado de pruebas que no entendía y con una carta que levantaba más preguntas que respuestas. Se apoyó contra la pared y sintió un mareo tan fuerte que por un momento pensó que perdería el conocimiento. Su respiración se volvió pesada. La imagen de las fotos en la sala se repetía en su mente una y otra vez. ¿Quién había tomado esas fotos? ¿Quién tenía acceso a su información confidencial? ¿Y por qué su esposa parecía saber más de lo que él imaginaba? De pronto, su celular vibró. Un número desconocido. Dudó unos segundos antes de contestar. Al otro lado, una voz distorsionada habló con calma inquietante: «Llegaste más temprano de lo planeado, Alejandro». Eso no estaba en el guión. La sangre se le heló. «¿Quién eres?», exigió, tratando de mantener la compostura. La voz soltó una risa baja. «Alguien que sabe la verdad. Mira bien las fotos. No todo es lo que parece. Y si quieres volver a ver a tu familia, tendrás que recordar lo que hiciste hace 3 años». La llamada se cortó. El silencio regresó, más pesado que antes. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 3 años atrás, su mente viajó a un acuerdo oscuro, una decisión que justificó como necesaria para salvar la empresa. Un trato con un inversionista misterioso que apareció justo cuando estaban al borde de la quiebra. Nunca le contó a Claudia los detalles completos. Pensó que la estaba protegiendo. ¿Había sido ese el error que ahora lo estaba alcanzando? Caminó lentamente de regreso a la sala y observó cada fotografía con atención. En una de ellas, tomada en un restaurante elegante, distinguió al hombre sentado al fondo, casi oculto en las sombras. Lo recordaba. Era el inversionista. El mismo que desapareció poco después del acuerdo. En otra imagen, vio un auto negro estacionado frente a su casa semanas atrás. El mismo modelo que ahora, al asomarse por la ventana, parecía estar estacionado al final de la calle. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No estaba solo. Nunca lo había estado. El poderoso empresario que siempre tuvo el control se dio cuenta de que ahora era una pieza más en un juego que no comprendía. Y lo peor de todo era que su familia estaba en medio de esa tormenta. Apretó los puños con determinación. Si alguien pensaba que podía usar su pasado para destruirlo, no sabía con quién se estaba metiendo. Alejandro Montiel no se rendía fácilmente. Pero mientras miraba nuevamente la carta y las paredes llenas de secretos, una pregunta lo atormentaba. ¿Y si esta vez el enemigo no estaba afuera, sino dentro de su propio círculo? Si esta historia ya te tiene al borde del asiento, imagina lo que viene en el próximo capítulo. Esto apenas comienza. Asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque lo que Alejandro descubrirá podría cambiarlo todo, y no querrás perderte ni un segundo de esta. Alejandro Montiel nunca había sentido miedo de verdad. Había enfrentado bancarrotas, demandas, traiciones empresariales y hasta amenazas anónimas cuando su compañía empezó a crecer más rápido que la competencia. Pero lo que estaba viviendo ahora era diferente. No era miedo por dinero. No era miedo por reputación. Era miedo por su familia. Y eso lo desarmaba por completo. Se quedó de pie en medio de la sala, mirando una vez más las fotografías pegadas en las paredes como si fueran piezas de un rompecabezas sin sentido. Su mente comenzó a trabajar con la precisión fría que lo había convertido en millonario. Si alguien había reunido toda esa información, significaba que llevaba meses, tal vez años, vigilándolo. No era un ataque impulsivo. Era algo planeado. Meticuloso. Tomó su teléfono y marcó el número de Claudia. Directo al buzón de voz. Intentó con el celular de su hijo mayor, Daniel. Apagado. Luego el de su pequeña Sofía. Sin señal. La desesperación empezó a golpearle el pecho con fuerza. Recordó las palabras de la llamada: si quieres volver a ver a tu familia, tendrás que recordar lo que hiciste hace 3 años.
Esa frase se repetía como un eco maldito. 3 años atrás, su empresa estaba al borde del colapso. Una inversión fallida, demandas por patentes y una competencia feroz casi lo arruinan. Fue entonces cuando apareció Ignacio Ferrer, un inversionista enigmático con conexiones internacionales y una oferta imposible de rechazar. Capital inmediato a cambio de participación silenciosa y ciertas decisiones estratégicas que Alejandro prefirió no cuestionar demasiado. Firmó documentos que nunca revisó con el detalle que solía tener. Justificó cada paso como un sacrificio necesario por el futuro de su familia. Pero Ignacio desapareció 6 meses después del acuerdo. Sin aviso. Sin dejar rastro. Y justo cuando la empresa ya se había recuperado y empezaba a multiplicar ganancias. Alejandro siempre sospechó que algo no cuadraba, pero eligió mirar hacia adelante. El éxito era más cómodo que la duda. Un ruido lo sacó de sus pensamientos. Provenía del despacho, al fondo del pasillo. Caminó con cautela. La puerta estaba entreabierta. Al empujarla, encontró su escritorio revuelto.